Mi formación originalmente no es como artista. Yo comencé como cineasta. Bueno, uno nunca sabe para quién trabaja, como dicen, ¿no? Lo que fue pasando es que toda la producción que había hecho, mis cortos, nunca los aceptaban en festivales de cine, pero me invitaban a exposiciones. Di un giro, abandoné mis planes de cineasta y me acepté como artista. Y entonces mi plan original, mi plan genial era que si yo me dedico a hacer trabajo todo el tiempo sobre medios de transporte aéreos y lo que es volar y así, eventualmente llegaré como, no voy a ser astronauta, pero voy a ser artista sideral, digamos. Y por ahí empezó como la tirada de lo que quería hacer. Creo que mi primera exposición seria fue una que se llamaba Medidas de Emergencia, en la que estaba trabajando sobre la pérdida de autonomía cuando estás en un avión, cómo le dejas todas las decisiones de tu vida en manos de una aerolínea y lo único que puedes escoger básicamente es ventana o pasillo o pollo o carne, ¿no? Pero todo lo demás estás, pues una situación muy peculiar, ¿no? De dejarte ir, saber que estás en manos de alguien más. De ahí, de estar trabajando con eso, comencé a hacer mucho trabajo sobre ciencia ficción y sobre que fue entrando como algo muy natural dentro de mi trabajo, porque además era la literatura que yo leía más de niña. El tiempo se convirtió en algo muy importante. Eso fue lo que ya detonó mi trabajo más serio, ¿no? El pensar en el tiempo, las temporalidades, cómo nos relacionamos. Cómo el tiempo es no nada más una manera de medir nuestro transcurrir por el mundo, sino que también es algo muy subjetivo, ¿no? O sea, las unidades de medición que tenemos para el tiempo son muy arbitrarias. Cuando me invitaron a hacer los vuelos de gravedad cero, no había mucha gente trabajando en ciencia ficción. Esto es más nuevo. En este momento creo que habíamos 3 o 4 personas que teníamos la ciencia ficción como una herramienta narrativa o estética, digamos. Y eso de hecho comprobó que la idea que había tenido originalmente de utilizar mi trabajo para tratar de llegar al espacio exterior sí iba por buen camino. O sea, no había una imposición explícita de decir tienes que producir un trabajo al respecto, pero había como la sugerencia, digamos, ¿no? Era una sugerencia no demasiado sutil porque yo tardé mucho tiempo en procesar la experiencia, no sabía bien qué hacer con los vuelos de gravedad cero, principalmente porque siempre me importa mucho que mi trabajo tenga una resonancia conceptual y política. Y finalmente, la manera en que lo logré entender fue cuando en Estados Unidos hicieron un calendario de Navidad y con una modelo muy famosa en esa época que se llamaba Kate Upton. Se la llevaron a gravedad cero, justamente, el simulador espacial, y la tenían en un bikini dando vueltas por el espacio, así, toda exuberante y voluptuosa. Pero de lo que me di cuenta es que, independientemente de que yo no tengo los atributos que tiene Kate Upton, el objetivo no era muy distinto. Porque algo que pasa con los artistas es que nos hemos vuelto instrumentales para los procesos de gentrificación. Y es como lo que pasa cuando en un barrio, qué sé yo, que no está de moda, donde las rentas son muy baratas, alguien que se dedica a los bienes raíces invita a artistas a tener su estudio ahí, poco después alguien era un restaurante japonés, 3 años después se muda un montón de gente, suben las rentas y las personas que vivían ahí se tienen que ir y los artistas también porque ya no les alcanza para vivir en el lugar que ellos mismos gentrificaron. Y ahora la idea, menciono esto porque obviamente esto no era para invitarnos a los artistas a ir a gentrificar los planetas y tener estudio en la Luna, sino para utilizarnos de algún modo para imaginarnos, gentrificar la imaginación sobre el espacio. De la misma manera que en Estados Unidos estaban
usando la imagen de esta modelo dando volteretas en bikini, en la gravedad cero. Aquí estaban utilizando el ángulo cultural, digamos. Y en cuanto entendí eso, ya me fue mucho más fácil poder hacer trabajo al respecto. Es bastante crítico. Esta serie de piezas son 4. Esa es la primera. Son bastante críticas de la ¿cómo se dice? De la manera en que la carrera espacial se manifiesta ahora. Porque originalmente, cuando comenzó, fue durante la Guerra Fría y era una cosa que era muy nacionalista y tenía mucho que ver con la competencia entre Rusia y Estados Unidos, o la Unión Soviética y Estados Unidos. Y ahora ya no tiene nada que ver con nacionalismo, tiene que ver con intereses privados y con intereses corporativos. Siempre hay esta idea de que vamos a encontrar la Tierra B, el planeta donde nos vamos a poder ir porque ya es completamente hecho pedazos y de algún modo hay como esta idea de que sería más fácil mudarnos de planeta que arreglar este. Una idea súper problemática, un concepto del que soy muy, muy crítica, que me parece una idea de escapismo, ¿no? Es una trampa de escapismo. Y un poco como pensando en qué es el escape, qué es la libertad y qué es el escapismo, y cuántas trampas hay al respecto. De ahí surgió la idea de acompañar este video con una serie de trampas. Entonces, los objetos esculturales que hay en la sala de exposición son todos diferentes versiones de trampas, desde como de caricatura, como la trampa del correcaminos, el que agarras algo y te cae una piedra encima de la cabeza. Hay trampas de osos, hay una reconstrucción de una trampa del siglo XIX, y todo, la idea es que cuando el espectador está en el espacio es un poco una reconstrucción del espacio del video. El espectador se vuelve parte del espacio, está completamente implicado dentro de la narrativa. Es de alguna manera un actor dentro por los 10 minutos que se queda en esta sala, está también dentro de esta narrativa de escape y escapismo, ¿no? Y negociando el espacio y negociando su posición con respecto a estas ideas que están en la pantalla. Bueno, y esta pieza se llama Rescatando mi propio cadáver, un conjunto alterno de peldaños para el ascenso a la oscuridad, primera parte, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Una posible solución. Te digo que es largo, pero largo. Y son 4 partes, todas con títulos ligeramente distintos. Y bueno, la idea de rescatar el propio cadáver viene de cómo en los tiempos donde había trata de esclavos en Haití, una de las maneras en las que conseguían que los esclavos se quedaran dentro, en las plantaciones y no escaparan, es porque los tenían convencidos de que no nada más estaban, que si escapaban en esta vida, en la siguiente su alma también iba a estar, iba a pertenecer a los dueños de la plantación. En cambio, si se quedaban y soportaban, su alma sería libre después. Y esta idea de contar con esta libertad diferida se me quedó en la cabeza y me quedé pensando, rescatar de qué trampa, dónde, a quién está rescatando uno, a sí mismo, al mundo. Y la idea es que, bueno, que está muy claro que el tratar de salirse del planeta no es escape, es escapismo y no estaría rescatando nada. Entonces, tratar de poner a pensar tanto a mí misma como a quien se encuentra con el trabajo que quizá hay otras maneras de rescatarse a sí mismo y de que además rescatarse a uno mismo, no te puedes rescatar solamente a ti. O sea, para rescatarse a uno mismo hay que rescatar al mundo.
Un poco así.